Hola hermanos y hermanas de nuestra comunidad parroquial, un saludo de paz y bien. Hoy en el Domingo del Señor nos invita a reflexionar en torno al Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 7 al capítulo 23, versículo 56, donde haremos esa reflexión y ese acompañamiento en los momentos más intensos de la vida de Jesús, siendo desde la última cena hasta su paso, incluso siendo el camino, entregándolo todo en la cruz. Para dar inicio a esta reflexión tenemos el honor de presentar a Fray Jair del Cristo Contreras, hermano de la Orden de Franciscanos Menores Conventuales. Fray, bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Paz y bien para todos. Fray, antes de dar inicio a lo que es esta reflexión, meditamos lo que es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 19, versículo 28 al 40, en el cual se escuchará antes de iniciar lo que es esta procesión para nuestro Domingo de Ramos. Fray, ¿qué enseñanza nos deja lo que es en este Evangelio y esta entrada a Jerusalén, de Jesús a Jerusalén, sobre cómo vivir la fe, la humildad, la valentía y la alegría, especialmente pues en este medio, siendo un mundo pues de que a veces quiere callar ese testimonio de los cristianos? Sí, como lo has dicho, es el texto que nosotros leemos en la procesión del Domingo de Ramos. Y la idea fundamental es reconocer a Jesús como nuestro Rey, como Mesías y Señor, pero también reconocer la obra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que reconociendo esta obra de Dios en nuestra vida, nosotros podamos alabar a nuestro Creador por los beneficios que hemos recibido a través de su Hijo Jesucristo. La fe, fundamentalmente, implicará de nosotros una adhesión total y por lo tanto testimoniar cuanto nosotros hemos recibido, alabando a Dios, pero también comunicando con nuestra vida y con nuestras palabras el amor y la acción de Dios en cada uno de nosotros. Ahora sí, Fray, para dar inicio a lo que es esta reflexión, nos situamos lo que es en la celebración de la Pascua. Jesús instituye la Eucaristía y anuncia su entrega por nosotros, donde le dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre que será entregado por vosotros. ¿Qué significa lo que es para nosotros este gesto de Jesús y cómo nos invita a lo que es a vivir esa Eucaristía como memoria viva de su amor? Sí, el gesto de la última cena es ante todo el gesto de la donación total del Hijo de Dios para con nosotros. Por lo tanto, también nosotros vivimos este acontecimiento cada vez que reproducimos los gestos y las palabras del Señor Jesús, tal como Él nos lo invitó a hacer. Vivir la Eucaristía, por lo tanto, es hacerse partícipe de aquel momento en el cual Jesús sacramentalmente se nos entrega a nosotros, se dona por nuestra salvación. Por lo tanto, aquí la invitación fundamental es ante todo a reconocer esta donación del Hijo de Dios y ponernos también en disposición de encuentro con Él. En medio de lo que es esta significativa, lo que es en esta cena, Jesús anuncia lo que es la traición de uno de sus discípulos y también predice la negación de Pedro. Fray, ¿cómo nos habla lo que es esta fragilidad humana y qué podemos aprender sobre el perdón y la fidelidad incluso cuando fallamos? Sí, es importante porque estos dos anuncios nos manifiestan, como tú lo has dicho, la fragilidad humana, sí, pero también nos hacen una invitación y es a estar siempre atentos, de modo que nosotros no sucumbamos ante la tentación de negar al Señor por el temor a la consecuencia de este anuncio, o el vender al Señor a través de nuestros gestos, de nuestras fragilidades ante todo. Pero, como tú lo dices, es algo muy importante también la acción de Jesús frente a estos discípulos, porque Jesús no les condena, sino que Jesús precisamente lo anuncia para preparar a los discípulos ante el escándalo de la cruz. Por lo tanto, la otra invitación es ante todo a reconocer el perdón que Jesús nos ofrece y no distanciarnos de Él pese a nuestra fragilidad, sino ante todo ponernos a sus pies, de modo que Él pueda también ayudarnos a vencer dichas fragilidades. Y de este modo también aplicarlo en nuestras familias, la importancia de perdonar. Habiendo experimentado el perdón de Dios, es importante que también nosotros aprendamos a perdonar a aquellas personas que en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito eclesial,
por cuestiones de su fragilidad han fallado, y ayudarles a incorporarse. Más adelante nosotros veremos precisamente cómo Jesús reincorporará a aquel que se permitió ser perdonado, a Pedro. Permitámonos también nosotros, queridos hermanos, vivir la fiesta del perdón y de comunicar ese perdón a nuestros hermanos. Luego, después Jesús se retira a lo que es el Monte de los Olivos para orar. Allí pues vive una profunda angustia, pero pues se abandona así completamente lo que es a la voluntad del Padre. Por ahí, ¿cómo podemos acompañar a Jesús en ese sufrimiento y qué nos enseña esta oración sobre confiar y tener esa confianza en Dios en los momentos incluso más difíciles de nuestras vidas? Más que acompañar a Jesús en el sufrimiento, en el Getsemaní, es nosotros poner nuestro sufrimiento en las manos de Jesús, ¿sí? Recordar el gesto de Jesús de que en el momento crucial de su vida, donde debía dar su sí definitivo al proyecto del Padre, sintió temor, sintió todo lo que humanamente nosotros sentimos frente a algo inminente, ¿no? Y Jesús lo que hace es, como tú lo decías, ponerse en las manos del Padre, y poniéndose en las manos del Padre, deja de lado su propia voluntad. ¿Para qué? Para asumir cuanto el Padre ahora le está pidiendo, que es asumir el proyecto del reino que pasa a través del proyecto de la cruz. Nosotros, como te decía, más que sufrir con Jesús, es poner nuestro sufrimiento en manos de Jesús, para que su ejemplo nos dé la fortaleza, y también nosotros, poniendo nuestra confianza en Él, podamos vencer incluso los momentos más oscuros de nuestra vida, siempre guiados por la confianza en Él y por la certeza de que Él camina de nuestra parte. Ahí Jesús es arrestado, lo lleva ante Pilato, Herodes y ante lo que es esa asamblea, y a pesar de lo que es de su inocencia, es acusado falsamente y condenado. Por ahí, ¿qué nos dice lo que es este pasaje sobre la injusticia y cómo podemos ser testigos de la verdad y la injusticia y de la justicia en medio de un mundo pues que muchas veces actúa como las multitudes de aquel día? Sí, nosotros como cristianos estamos siempre debatiéndonos, y como seres humanos estamos debatiéndonos entre la injusticia y la injusticia. ¿Cómo nosotros permitimos que la injusticia se geste en nuestra vida y luego en los ambientes en los cuales nos desenvolvemos? Desde nuestra óptica como cristianos, eso lo hacemos cuando nos cerramos al proyecto de Dios, cuando nos imposibilitamos a escuchar cuanto el Señor nos ofrece a nosotros como el plan de salvación, que es fundamentalmente el reconocimiento del otro como hermano, no como un instrumento, sino como un agente también de la salvación. Crear gestos de justicia implicará, por lo tanto, de nuestra parte, escuchar la voluntad del Padre a través de su palabra y esforzarnos por asumirla en nuestra vida, incluso en medio de las dificultades que podría traernos esta realidad, la realidad de caminar según el proyecto de Dios, porque sabemos que, como lo hizo Jesús, quien camina según el proyecto de Dios encuentra muchas contradicciones, pero ante todo debemos reconocer el valor del caminar con Dios, pese a las dificultades que se nos puedan ofrecer, que se nos puedan manifestar. Ser hombres y mujeres justos que anuncian con la vida aquello que el Señor Jesús nos comunicó. Jesús carga ya con la cruz, es ayudado por Simón y en el camino consuela a las mujeres de Jerusalén. Finalmente es crucificado entre dos malhechores. Uno de ellos se convierte en el último momento. Fray, ¿qué enseñanza nos deja este gesto, la compasión de Jesús, incluso en medio de su dolor? ¿Y qué significa la cruz en nuestra vida de hoy en día? Sí, los gestos de compasión de Jesús nos invitan fundamentalmente a nosotros a reproducirlo también en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos excusamos de ser compasivos, de estar en pro del otro, porque nos excusamos en nuestras limitaciones, en nuestras dificultades. No es que yo también tengo problemas. Jesús carga la cruz, y cargando la cruz no se ensimisma, sino que sale siempre al encuentro del otro. Por ello,
ve a las mujeres, el sufrimiento de las mujeres, les consuela a aquellos ladrones que se encontraban también sufriendo con Él, les da consuelo y les asegura de manera particular a aquel que se abre también, le asegura su participación en el reino. Nosotros, por lo tanto, también estamos llamados a ellos a salir de nosotros mismos, a no permitir que nuestras situaciones particulares nos impidan encontrarnos con el otro y reproducir gestos de amor y de misericordia. La cruz de la cual tú nos hablas, normalmente nosotros la asumimos como si fuesen nuestros sufrimientos, pero el Señor no nos invita a asumir los sufrimientos en ese sentido como cruz, sino más bien a vivir ante todo el destino que Él nos propone, que es el destino de donación total. La cruz para Jesús y la cruz para nosotros debe ser el sentido de la donación, el sí generoso de Jesús al proyecto del Padre, y por lo tanto nuestra cruz, cargar con nuestra cruz, es aprender a morir a nuestros propios caprichos para poder permitir que Dios sea en nosotros. Fray Jesús, antes de morir, clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un acto de plena confianza. Fray, ¿cómo podemos vivir esta entrega total que vivió Jesús en nuestra vida cotidiana y qué significa morir con Cristo para resucitar con Él? Sí, lo que tú dices es fundamental porque Jesús confía plenamente en Dios y por eso entrega su vida. Pero ese "en tus manos encomiendo mi espíritu" no es otra cosa más que, podríamos decirle, como la rendición de cuentas. Yo he cumplido cuanto tú me has pedido, ahora vuelvo a ti. Por lo tanto, también nosotros, ¿cómo podemos asumir eso en nuestra vida? Es ante todo, como lo veníamos diciendo, aprender a morir a nosotros mismos para poder permitirle a Dios ser Dios en nuestra vida. Confiar plenamente en el Señor, confiar plenamente en su palabra, confiar plenamente en que pese las dificultades, Dios siempre tendrá un sí generoso para con nosotros. Morir con Cristo para resucitar con Él implicará, por lo tanto, asumir en nuestra vida los gestos del Señor. Morir a todo aquello que nos aleja de Dios para poder resucitar con Cristo y estar siempre en su presencia. Fray, después de recorrer lo que es este camino de Jesús, ¿qué pasos concretos nos sugiere dar en esta Semana Santa para vivir pues más plenamente nuestra fe y responder ese amor inmenso que Dios nos muestra en su Hijo crucificado? Ante todo y fundamental será la vivencia de cada uno de los momentos de la Semana Santa. No tener a los ritos litúrgicos como un fin en sí, sino más bien reconocer en los ritos litúrgicos un medio para poder también hacernos partícipes de las realidades celebradas. El rito es importante, pero aún más importante es poder vivir cuanto nosotros celebramos a través de estos ritos. Por lo tanto, la invitación, queridos hermanos, en esa Semana Santa es ante todo a disponernos a la vivencia de cuánto celebramos y tratar de descubrir el sentido de cada momento para nuestra vida y para nuestra salvación. Fray, muchas gracias por compartir con nosotros lo que son estas enseñanzas tan profundas, esta reflexión, incluso esta meditación. Y gracias a todos ustedes, hermanos, por acompañarnos, que en este Domingo de Ramos y toda la Semana Santa nos ayude a entrar en ese corazón abierto con el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Que seamos verdaderos testigos de su amor en el mundo. No olviden de compartir, de suscribirse, de darle like. Aparte de ello, para sí mismo seguir evangelizando a muchos más hermanos juntos. Fray, regálenos lo que son esa palabra o las palabras para sí mismo tener presente en este domingo. Sí, queridos hermanos, reconocimiento de Jesús como nuestro Dios y Salvador. Glorificar a Dios por el don de su Hijo Jesucristo y ante todo pedirle a Él que nos ayude también a nosotros a iniciar ese camino de cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso donando nuestra propia vida. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz vivencia de esta Semana Mayor y que la vivencia del Tríduo Pascual nos ayude a nosotros también a vivificar nuestra vida y por lo tanto a comunicar nuestra salvación a nuestros hermanos. Paz y bien, feliz domingo en el Señor.